empezar con nuestro programa, con nuestras entrevistas, hablando de historia. Y algo que ha marcado nuestra historia, y vamos a decir nuestra historia política también, es la mentira. Vamos a decir, Uh, ¿no? Porque, si bien es cierto, experimentamos mentiras a nivel más personal, del amigo, de la pareja, porque se da, también lo hemos visto de manera más pública, incluso institucionalizada. Pero ¿qué es lo que pasa, Michael? ¿Por qué hay esa recurrencia a apelar a la mentira para salir de un momento difícil, para justificar una determinada situación? Y sobre todo no me explico, Michael, por qué la gente miente de manera tan, a ver, mejor no digo la palabra que se me vino, no digo la palabra, pero sabiendo que hay posibilidades de descubrirla, ¿no? Es decir, es bien interesante incluso conocer qué es lo que pasa por la mente de cada una de las personas. Todos en algún momento hemos mentido, nadie va a decir que no, pero hay situaciones que ya están totalmente fuera de lugar, ¿no? Y que afectan incluso a otras personas. Por eso vamos a conversar en esos momentos con un especialista, con el doctor Julio Pomareda. Él es psicoterapeuta y médico psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán. Entonces, con el doctor Julio Pomareda vamos a tratar de entender qué es la mentira, bueno, pero por qué sobre todo mentimos o ujú. mienten, ¿no? Mienten algunos ya de manera, reitero, no voy a decir la palabra que se me ocurre. ¿Cómo está, doctor Pomareda? Bienvenido aquí a Ser en Nacional. Muy buenos días, gracias por la bienvenida. Qué gusto volver a verlos. Igualmente, doctor. Y antes de empezar esta entrevista, justamente estaba revisando acá una literatura y encontré un cuento y rapidísimo se lo voy a dar a conocer. Dice La verdad y la mentira. Cuenta una leyenda que un día la verdad y la mentira se encontraron. Buen día, le dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad asomó para ver por la ventana si era cierto y claro, efectivamente era un buen día, hermoso día, entonces contestó la verdad. Y más hermoso aún está el lago, dijo la mentira. Fue entonces cuando decidieron ambos ingresar al lago y darse un baño. El agua está aún más hermosa, dice, ¿qué te parece si nadamos? La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después, la mentira salió del agua, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Y es así como hasta el día de hoy, la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no quiere ver la verdad al desnudo. Eso es una pequeña leyenda para un poco matizar y contextualizar lo que vamos a hablar el día de hoy. Doctor, ¿por qué mentimos? ¿Y por qué aceptamos muchas veces esa condición de la mentira, no? Bueno, agradezco que hayas compartido este cuento, ¿no? Bastante ilustrativo de qué es, y cómo es la mentira y cómo es la verdad, y cómo es que la mentira se disfraza muchas veces de verdad. Eh, y que las personas incluso se horrorizan, como dice el cuento, o se alarman, ¿no? Cuando hay una verdad. Y es que la mentira y la verdad son cosas que, aunque uno de repente diga, no, ¿cómo va a ser posible que exista la mentira? Son cosas que siempre van a existir. La mentira existe desde antes que incluso exista el ser humano. Y uno diría, ¿por qué? ¿Cómo es eso? La mentira existe en la naturaleza. Los animales, algunos animales se mimetizan, copian características del entorno para engañar a otros animales y espantarlos, o en todo caso acercarlos a sus presas y estos depredadores pues comerlos, ¿no? Entonces sí hay en la naturaleza la mentira está, y esto no es ajeno al ser humano. El ser humano tiene en su naturaleza mentira, y con el paso del tiempo, conforme ha ido evolucionando y haciéndose en sociedad, pues la mentira ha comenzado de alguna manera a ser algo bastante común. Eh, Sin embargo,
digamos, lo importante ahora a tratar es, ¿qué pasa con las mentiras que sí causan daño, ¿no? Entonces, de repente por ahí que eso sí podríamos abordarlo, y para eso necesitamos identificar que hay dos clases de mentiras, ¿no? Las mentiras que son de manera inconsciente, o sea, las mentiras automáticas, y las mentiras que son de manera consciente, con una intención, llámese el engaño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mentir en general, causas de mentira, ¿por qué mentimos? Pues existen un montón, ¿no? En la lista. Como por ejemplo puede ir desde que la persona quiere hacer sentir bien a la otra y por eso miente, ¿no? Como por ejemplo, uno le dice, oiga, qué bonito este vestido el que usted tiene. No, no tiene un vestido bonito, pero le está diciendo así para que se sienta bien, entre comillas, ¿no? De repente esa es la intención y por eso es que se miente en ese momento. Obviamente esto no es consciente, no se piensa primero y dice, voy a hacerlo sentir bien. No, no, eso es algo automático. Y eso se hace en base a cómo aprendemos nosotros a relacionarnos en la casa, o sea, desde pequeños. ¿Cómo es que aprendemos a relacionarnos con nuestros padres, con nuestra familia? Desde ahí, si nosotros aprendemos a mentir para quedar bien, para hacer sentir bien a la otra persona, para evitar una responsabilidad, que esas son las causas de la mentira, ¿no? Para culpar a otro, para conseguir un beneficio, para conseguir una ventaja. Entonces, si nosotros aprendemos eso, en algunas situaciones, en algunas circunstancias, con algunas personas, vamos a aplicarlo. Y es así como la mentira se vuelve parte de nuestra vida. En realidad la mentira es parte de nuestra vida. O sea, puede que suene como que yo no miento. No, no, la mentira es parte de nuestra vida. Sino que hay mentiras socialmente aceptadas, toleradas, como por ejemplo el ejemplo que acabo de dar de hacer quedar bien a la otra persona, de hacerle sentir bien. Por ejemplo, el mentir en una entrevista de trabajo, ¿no? De repente uno adopta, en una entrevista de trabajo, uno adopta una posición muy seria, muy formal, pero en realidad no es así. En realidad es una persona más relajada, más extrovertida, pero de repente para la entrevista de trabajo adopta una posición que no es, ¿no? Una posición contraria a la que es para conseguir el trabajo. No digo con esto que sea un engaño, sino que es algo que socialmente se hace. Pero ¿qué pasa? Pasa de que cuando las personas ya comienzan a usar la mentira como parte constante de su vida, como una cosa más frecuente, como una cosa que ya no conviene, como una cosa que ya comienza a hacer daño, a ocultar información que no conviene ocultar, entonces ya cuando esto se vuelve un engaño es cuando ya es el problema. Entonces en el ámbito psicológico, la mentira sí puede ser algo malo, por decirlo así, cuando es muy frecuente, o sea, hay un exceso de mentira, o cuando esto causa daño, ¿no? Cuando causa daño, entonces también estamos ante una mentira que es mala, por decirlo así, ¿no? Pero como bien sabemos, pues la verdad es algo que es necesario siempre. O sea, si es que tenemos que priorizar algo, tiene que ser la verdad, de todas maneras. Y en esta situación, ¿cómo la mentira se vuelve una situación o una conducta a justificar de manera permanente, siendo un antivalor, ¿no? Porque la mentira es un antivalor. Entonces, la naturalización de ese antivalor, más allá de que sea justificado, entre comillas, no es lo que conlleva a que llegue un momento en el cual no tengamos mucha claridad de cuándo sí y de cuándo no. Claro, por supuesto. Yo pienso de que la respuesta a eso es que conviene dirigir nuestra vida a hablar con sinceridad la mayor parte de veces. La mayor parte de veces. Conviene hablar con sinceridad todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Y no digamos que vamos a ser perfectos de hablar 100% con sinceridad siempre, pero conviene predisponernos a eso. Como bien lo dice Sofía, conviene tener nuestro principio de sinceridad primero. Porque la mentira lamentablemente va a estar en algún momento por ahí, va a aparecer, inconscientemente va a salir. Ahora, si es que nos vamos a que hay algunas personas que utilizan lo contrario, que utilizan la mentira como principio, bueno, lamentablemente sí, pues, ¿no? Y es por eso que se ve que las personas que utilizan la mentira como principio se ven cada vez más, se ven en una avalancha o en una suma de mentiras, Claro. ¿no?
Mienten Terminan eh, enredados en su mentira exacto, y hasta se para, le cree, ¿no? y sí, para ocultar una mentira, mienten otra cosa, ¿no? Y así, mentira sobre mentira. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando la persona tiene el principio de mentira y no el principio de sinceridad como prioridad, entonces la persona va a buscar, como les dije, un beneficio, una ventaja personal sobre otra persona, va a buscar de repente hacer daño a otro, va a buscar de repente ocultar algo que esta persona quiere ocultar. Este principio de mentira que tienen algunas personas se ve usualmente, por ejemplo, en el ámbito de la psiquiatría, en las personalidades que tienen rasgos psicopáticos o básicamente en el trastorno disocial de la personalidad, ¿no? Las personalidades psicópatas. Esas personas mienten, tienden a tener esta conducta o este principio de mentira en su vida y lo hacen para ganar algo personal, para ganar un beneficio. Y así Claro. se desarrollan en su vida, ¿no? Ahora, doctor, de acuerdo a lo que usted nos está contando, su experiencia clínica, la persona que padece ese trastorno es consciente en realidad de que está viviendo en un mundo de mentiras. Ah, muy buena pregunta. Eh, Hay dos clases de personas que mienten, ¿no? Las personas que mienten, que son conscientes de que están mintiendo, y las personas que mienten que no lo son, porque tienen un problema en alguna de las áreas de la mente. Por ejemplo, las personas que mienten y no son conscientes de que están mintiendo, tienen generalmente un problema a nivel de pensamiento o a nivel de memoria, por ejemplo, ¿no? Hay personas que, un ejemplo así breve, ¿no? Personas que tienen ya en edades avanzadas, ancianos con demencia y que olvidan las cosas. Entonces, por ejemplo, tomaron desayuno, pero olvidaron que tomaron desayuno. Y de repente van donde el médico en su control le pregunta al médico, oiga, ¿y usted tomó desayuno? Y esta persona no tiene el recuerdo, no ha fijado el recuerdo, no lo tiene, ha perdido el recuerdo de repente y comienza a inventar algo y se lo cree. Y eso es una mentira. Pero es una mentira en base a un problema de salud mental específico. En este caso estamos hablando de una demencia, estamos hablando de un problema de memoria, una pérdida de memoria y que se rellena con una mentira. Esto es algo inconsciente o fluye inconscientemente. No es algo como que se inventa, a ver, voy a inventar esto para decirle al doctor. Pero está el otro lado, está el lado consciente, que justamente hablaba yo en un ejemplo de las personalidades psicopáticas, ¿no? Las personas psicópatas, que sí maquinan, sí piensan y dicen, bueno, yo voy a hacer esto para mi beneficio, así que tengo que ocultar esto o tengo que falsificar, que son las dos clases típicas de mentiras, o oculto o falsifico, ¿no? Entonces, allí es cuando tenemos que ver en distintos ámbitos de nuestra vida social y política a estas personas que quizás en su vida familiar o más íntima han tenido esta conducta como algo natural, ¿no? Como algo adecuado, ¿no? Instalado el antivalor en ellos. Eh, ¿Cuándo es un trastorno, como señalaba este Michael? Se habla mucho de la mitomanía, es decir, cuando esto, ¿a qué se refiere? ¿No? Porque si hablamos de trastorno, estamos hablando de algo que no se puede manejar necesariamente, entonces podría haber cierta justificación. Acláranos un poco más ese panorama, por favor. Claro. Eh, Cuando hablamos de mitomanía es, digamos que un término que quizás ahora ya no está en el ámbito psiquiátrico Ah, tanto en ya. uso, ¿no? De repente la mitomanía actualmente ya en el ámbito psiquiátrico se trabaja como una paramnesia fantástica o pseudología fantástica, que es un trastorno del pensamiento y de la memoria. Eso Ok. sí es un trastorno, es un problema de salud mental y bueno, tendrá pues que tener su tratamiento psiquiátrico, psicológico, ¿no? Pero esto se da dentro de algunas situaciones específicas. No se da a nivel consciente, se da a nivel inconsciente en algunos problemas de salud mental, como por ejemplo ya había hablado en la demencia, y por ejemplo en el alcoholismo, como por ejemplo en algunos trastornos afectivos como depresiones graves, o de repente incluso en alguna psicosis, ¿no? O esquizofrenia. Entonces, ahí es que sí ya pues tienen una patología psiquiátrica que necesita tratamiento. Pero como tú bien lo has dicho, Sofía, en el caso de que es algo que se ha aprendido a hacer, de que se maneja como un principio, que yo he aprendido que, bueno, vale mentir para tener mi beneficio.
Vale mentir para tener una ventaja sobre los demás porque así yo lo aprendí, así yo lo aprendí, así lo vengo haciendo y así lo voy a hacer. Entonces, esa mentira no es algo que necesita un tratamiento psiquiátrico como que, oye, necesito tratarte esto. Más bien eso necesita un cambio a nivel psicoterapéutico. Y para cualquier cambio a nivel psicoterapéutico, la persona necesita darse cuenta de que o necesita un cambio. Si no, lamentablemente, esto es una conducta que la persona va a continuar defendiendo y va a continuar haciendo. Entonces, ¿qué hacer? A medida preventiva, digámoslo así, porque las personas que ya se han formado con este principio, es muy difícil que vayan a cambiar. Pero ¿qué hacer a manera preventiva más adelante con las personas que están formándose ahora, los niños, los adolescentes? Pues educarlos y poner siempre el principio de sinceridad antes que el principio de mentira. Ya le digo, no se va a poder evitar mentir en algunas situaciones sociales, sin embargo, siempre debemos primar el principio de sinceridad y en base a eso debemos primar nuestra conducta. Debemos guiar nuestra conducta en base al principio de sinceridad ante cualquier cosa. Eso debe ser nuestro principal objetivo. Doctor, el cerebro es tan complejo que a veces nuestro sentimiento de culpa nos traiciona y finalmente es ese sentimiento de culpa lo que nos hace decir la verdad, ¿no? En realidad, ¿cómo funciona eso? Siempre cuando decimos una mentira, tenemos como esa contraparte, ese sentimiento de culpa de que nosotros somos conscientes que hemos mentido y que en algún momento nos van a descubrir. Exacto. No todos tienen ese sentimiento de culpa. Sí, sí. Justamente yo les hablaba de los casos extremos, ¿no? Los casos extremos son las personas psicópatas, ellos no tienen ese sentimiento de culpa, ¿no? Ellos mienten y frescos, ¿eh? Frescos, no, con ellos Sí, no es. sí, sí. Pero en Con ellos cambio, nunca pasó nada. sí, pero en cambio nosotros que somos personas normales, digámoslo así, mentimos y como que sí, nos pesa la conciencia, nos gana algo y de alguna manera nos delatamos en algún momento, porque no se puede sostener la mentira mucho tiempo. Se dice de que para sostener una mentira, incluso para inventar una mentira de tipo falsificación generalmente, se requiere mucha energía, se requiere mucha incluso inteligencia, porque si no, no se puede mantener. Entonces, a veces es necesario encubrir la mentira con otra mentira, como les había dicho, y para eso necesita estar pensando cómo hacerla, estar, más energía, ¿no? Más pensar. Entonces, con respecto a lo que mencionaba, ¿qué hacer, ¿no? Con las personas que de repente tenemos una mentira y no podemos cargarla, ¿no? Bueno, lo principal es, pues, exponerla, ¿no? Lo que pasa es que muchas personas mienten justamente porque tienen mucho temor a que lo que se descubra pues vaya a repercutir en grave medida en su persona o en la otra persona. Pero lo cierto es que esto se basa muchas veces en creencias personales, como por ejemplo, ¿no? Una creencia, así un ejemplo, ¿no? Una creencia de pareja, ¿no? De repente un varón no quiere decirle a la otra persona que cocina feo, ¿no? Porque están de esposos y de repente no quiere decirle que cocina feo porque no se vaya a sentir ofendida. Pero lo cierto es que si es que se mantiene la mentira, en algún momento esto va a terminar mal, por decirlo así. Preferible es llevar a la sinceridad y sentarse y decirle pues de que la comida de repente no es de su agrado, en todo caso plantear otras alternativas. Entonces, el temor que se tiene es en base a una creencia y la creencia puede ser de fondo, si yo le digo la verdad, la otra persona se va a sentir mal, y si se siente mal, entonces va a ser mi culpa. Y si es mi culpa, entonces de repente vamos a terminar. Y esas son creencias que van siendo aprendidas desde la infancia y se refuerzan conforme vamos en sociedad avanzando. Pero la mentira pues también es fácilmente descubierta cuando la persona tiene pues de repente a hablar y a gesticular, porque hay signos que obviamente uno identifica ya desde pequeño, ya uno se va dando cuenta si miente o no la persona, ¿no? Personas que de repente están hablando y comienzan a hacer un discurso bien derechito y que no hay mucha espontaneidad, hay un discurso rígido, bueno, por ahí que Aprendido, ¿no? aprendido, pues es sospechoso, ¿no? O personas que de repente cuando están hablando comienzan a tener algunos gestos, ¿no? Como por ejemplo, comienzan a, ¿no? O comienzan Tocarse. a cambrillar los dedos, ¿no? Entonces el lenguaje corporal
la actitud también demuestra pues de que la persona puede estar haciendo más esfuerzo del necesario para comunicar algo y eso pues definitivamente nos induce a pensar o no, es un indicio de que pues, podría ser mentira. Obviamente digo indicios porque no siempre pues Claro. no hay método infalible para detectar mentiras. No lo hay por si acaso. No lo hay. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, la verdad, doctor, ha sido muy interesante y es bueno tomar en cuenta todo lo que nos ha dicho para que podamos detectar también a los mentirosos y las mentirosas. Bueno, todos mentimos en algún momento, pero cuando hacemos daño al resto, cuando implicamos incluso situaciones que pueden afectar, allí las cosas se vuelven mucho más difíciles y hay que condenar este antivalor, ¿no? Bueno, doctor Julio Pomareda, psicoterapeuta y médico psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales como Hospital Hermilio Valdizán. Gobierno del Perú. El Perú primero.